Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Escuchemos el texto del Evangelio de San Lucas que dice: En aquel momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose después a los discípulos, les dijo en privado: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hasta aquí la palabra de Dios. Dios obra de manera imprevisible, desconcierta a nuestra sabiduría humana. Los caminos que nos hace recorrer para llevarnos a la salvación son inéditos, nuevos, inesperados. Son los humildes los que alegran el corazón de Dios. Acercándonos a las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe, hablemos de Juan Diego, aquel indígena a quien la Madre de Dios se apareció en México para dar a conocer el mensaje de la salvación. Juan Diego nació hacia el año 1474 en Cuautitlán, en el reino de Texcoco, uno de los participantes en la Triple Alianza con el Imperio Azteca. Conocido con su nombre indígena, Cuauhtlatoatzin, que significa águila que habla, Juan Diego pertenecía a los chichimecas texcocanos, un pueblo que había asumido la cultura tolteca, cuyos sabios habían alcanzado el concepto de un solo Dios. Era un macehual, es decir, un plebeyo de clase media que tenía propiedades por herencia. El primero de los grandes cambios en su vida llegó en 1524, cuando Cuauhtlatoatzin, quien tenía entonces 50 años, y su esposa solicitaron el bautismo de uno de los primeros misioneros franciscanos en México, y recibieron sus nombres cristianos: Juan Diego para él y ella, María Lucía. Ellos formaron una de las primeras parejas casadas católicas del Nuevo Mundo. 5 años más tarde, María Lucía murió y dejó a Juan Diego solo con su anciano tío, Juan Bernardino, que era también una persona conversa reciente en el pueblo de Tulpetlac, cerca de la Ciudad de México. La conversión de Juan Diego fue posible porque exactamente 10 años antes, Hernán Cortés y sus hombres habían conquistado el gran imperio azteca y finalmente asolado la capital azteca de Tenochtitlán y su templo principal, el Templo Mayor. Sin duda, Juan Diego había conocido bien a los aztecas porque vivía en el pueblo de Cuautitlán, en el reino vecino de Texcoco y luego en Tulpetlac, y conocía estas luchas por el imperio. También conocía sus prácticas religiosas, y estas prácticas sabemos que exigían sacrificios humanos para sostener a los dioses aztecas y mantener la armonía del cosmos. El cristianismo llegó al Nuevo Mundo con la conquista de los españoles y el envío de los misioneros para predicar la fe. Y esto fue apartando a los indígenas de su propia religión. Se prohibieron los sacrificios humanos y se desmantelaron los templos. A pesar de todos los esfuerzos, la actividad de los misioneros en el Nuevo Mundo tuvo poco éxito. Esta historia de la conquista, con toda la herencia cultural y religiosa del pueblo indígena, lo que permite ver o construir una lente vital para interpretar la trascendencia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe para los indígenas de la colonia. Pero más que ello, esta historia de la conquista muestra cómo las apariciones de la Virgen de Guadalupe resolvieron algunos de los problemas más arraigados
que planteaba la religión indígena y que sin lugar a dudas estaban exacerbados por el encuentro de los indígenas con el colonialismo español. Después de que falleció María Lucía, la esposa de Juan Diego siguió creciendo en su fe. Para los misioneros acostumbrados a escasos recursos y a falta de éxito en sus esfuerzos, la dedicación de Juan Diego era una sorpresa. Aunque no existía una iglesia establecida en esa zona, cada sábado y domingo Juan Diego se levantaba a la madrugada y caminaba alrededor de 13 kilómetros hasta el lugar de la doctrina más cercano, era el lugar de la instrucción religiosa, en Tlatelolco. Ahí podía asistir a misa y recibir instrucción en la fe. En esa época, la Ciudad de México era una pequeña isla en el lago de Texcoco, así que para asistir a los servicios de Tlatelolco, Juan Diego tenía que caminar hacia el sur y rodear el lado poniente del Cerro del Tepeyac, para luego pasar por la gran calzada que unía a la Ciudad de México con tierra firme. Este fue el hombre escogido por Dios y por la Virgen Santa para llevar al pueblo de México y América el mensaje de la salvación, la llegada de Jesucristo a esta tierra americana. Y nosotros podemos ser también privilegiados si acogemos el don del Espíritu Santo y podremos gozar de la atención delicada y llena de ternura que Dios reserva a los pobres y sencillos. Y entonces nos encontraremos entre aquellos a los que el Hijo revela el misterio del amor del Padre, dándoles entrada en su misma relación de comunión y de intimidad, como Juan Diego. Jesucristo viene a regalarnos su vida filial, la verdadera sabiduría, el don del Espíritu con el que Dios quiere colmarnos y al mundo entero para superar los desgarrones y divisiones que parecen ser la triste herencia de los seres humanos. Jesús derrame en nosotros su Espíritu, con el que revela al Padre a los pequeños, a los pobres, para que nos haga pobres, gozosos y libres, a imitación del Hijo de Dios que nos colma de alegría. Que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.